Ok. Feliz sábado para todos. Le damos una cordial bienvenida a todos, especialmente a los que están a través de las redes sociales. Hoy tenemos un tema peculiar y es por eso que vamos a pedir la presencia de Dios en medio nuestro. Así que los invitamos a orar. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, te alabamos y te glorificamos. Te damos las gracias, Señor, por estar en medio nuestro, por dirigirnos en nuestros pensamientos, en nuestro análisis y prepara nuestros corazones, nuestras mentes para recibir esta palabra que tú has tenido a bien poner en esta tu sierva para traer en este día. Sabemos que es un tema controversial, pero es un tema que es de mucha importancia para ti, Señor. Así que ayúdanos a ver esa importancia para poderla poner en práctica en nuestras vidas y poderla compartir con otros. Te agradecemos infinitamente que pongas un tizón encendido en mis labios y que seas tú el que hables a través nuestro. Gracias, mi Dios, por tu presencia hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, como mencioné, es un tema controversial porque a muchos nos molesta de cierta manera este tema. Este tema, ¿qué dice la Biblia acerca del uso de las joyas y las vestimentas? Muchas veces cuando hablamos de estas cosas, pues rápido tienden a tildar a uno de fanático. Pero no estimamos lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía acerca de este tema tan crucial, yo diría. Por lo regular, vamos a ver, cuando uno menciona estos temas, frases como lo importante es nuestro interior, Dios mira el corazón. Nuestra vestimenta revela quiénes somos, exteriorizamos lo que llevamos dentro. Solo los fariseos juzgan la manera en que uno está vestido y lo que lleva puesto. Eso es uno de tantos comentarios que escuchamos cuando se habla de estos temas que nos tocan y protestamos, ¿verdad? Pero ante dudas y debates de estos temas, lo ideal es que vayamos a la palabra de Dios, que vayamos al espíritu de profecía, pero sobre todo la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de estas cosas? Debido a este uso recurrente de escenas bíblicas, simbólicas, así como de costumbres en el Antiguo Testamento, allá en el Oriente Medio, referidas al uso de joyas y ornamentos, merece la pena que examinemos la palabra de Dios porque nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, en Ezequiel 16 nos menciona, la Biblia retrata a Jerusalén como una mujer joven que Dios toma como una esposa y la viste con el más fino patrón dentro de las costumbres orientales de aquellos tiempos. Dice la Biblia, te atavié con adornos y puse pulseras en tus brazos y collar en tu cuello. Puse una joya en tu nariz, zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata. Y tu vestido fue de lino fino, de seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo y prosperaste hasta reinar. Eso está en Ezequiel 16, del 11 al 13. Y en el versículo 17 dice, y tomaste también tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado. Te hiciste imágenes de hombres y fornicaste con ellas. Presta mucha atención. La explicación que nos da el comentario bíblico adventista acerca de este pasaje bíblico dice así: debe encontrarse en este pasaje permiso de usar tales adornos hoy. ¿Acaso no fue Dios mismo quien adornó con tanta profusión a esa joven que está describiendo allí?
debe responderse en forma negativa totalmente. En primer lugar, se trata de un caso figurado. Sus imágenes son tomadas de las costumbres de la época. Y un caso similar es el empleo de Jesús en la parábola del rico y de Lázaro, basada en una doctrina que es totalmente falsa, porque estaba el rico que bajó al infierno y Lázaro, ¿verdad?, que era su sirviente, y él está allí sudando y quiere que le dice a Pedro, que creo que le dice que moje sus dedos en agua, dile por favor que moje sus dedos en agua y que me venga a dar a mí. Sabemos el resto de la historia, ¿verdad? Pero realmente sabemos que eso no es real, que eso es una historia para ilustrar un tema en específico, una idea. En segundo lugar, lo que en tiempo de menos luz del Antiguo Testamento se aprobó, por lo menos se permitió, con frecuencia no se aprobó en el periodo evangélico debido a su mayor luz. Ejemplos de esto son la poligamia y el divorcio fácil. Eso lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 14. Y en tercer lugar, Primera de Timoteo 2, 9 y 10 y Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículos 3 y 4, se habla en contra del uso de joyas y en contra de las damas cristianas que se adornan con joyas y vestimentas costosas. Pero eso en sí es malo, las vestimentas costosas. Por ejemplo, lo que quiero explicarle con esto es que estamos frente a una metáfora. Realmente estamos frente a una metáfora porque la novia es la ciudad de Jerusalén. Así que, ¿cómo vamos a vestir una ciudad? ¿Le van a poner collares? ¿Cómo es eso? Estamos en una metáfora. Además, se trata de alguien que está siendo desposada conforme a las costumbres de la época y no se están describiendo la ropa que las personas utilizaban a diario. Era una vestimenta especial para esa ocasión. Esa misma metáfora se usa en el libro de Apocalipsis cuando describe a la Nueva Jerusalén, cuando baja, porque baja ataviada, la esposa ataviada para recibir a su esposo. Pues es una metáfora y tenemos que imaginarnos, ¿verdad? Y estos son los ejemplos que trae el Antiguo Testamento o también el Nuevo Testamento mostrando, ¿verdad?, cómo es que estas ilustraciones no son literales. Por otro lado, al referirse a los ancianos en el cielo ante el trono, se le describe como vestidos de vestiduras blancas y su único adorno en el Apocalipsis son las coronas de victorias o diademas que realmente representaban la victoria. Lograron una meta y las coronas lo que les muestra, ¿verdad? Así que ese es el honor de alcanzar una meta. Del mismo modo, la descripción de las joyas en ocasión de la caída de Lucifer. ¿Qué pasaba en ese momento? Estaba representando en la palabra de Dios, en Ezequiel 28, el rey de Tiro. Pero es paralelo con Lucifer, con la caída de Lucifer. Indica la costumbre del antiguo Oriente Medio de identificar el estatus de la realeza llevando ciertas joyas en la ropa. Por esta razón, el profeta comienza con la figura del rey y en él representa al querubín y su caída. El querubín caído había sido creado originalmente con la función privilegiada de príncipe entre los ángeles. Era alguien sumamente destacado, no era un ángel común, era alguien exaltado dentro de toda la hueste angélica. Era alguien que con sus atuendos se hacía notar de forma diferente. Pero incluso en este caso no hay joyas en el cuerpo del ángel, sino una cobertura
estructura que sugiere los ornamentos identificadores de su noble posición, como hacía el rey o el príncipe de Tiro. Así que se trata pues de un relato simbólico que utiliza el recurso didáctico de hablar al pueblo en su propia lengua y terreno para que lo pudieran ver, entender, comprender. En la palabra de Dios hay una distinción en el motivo de usar adornos. Siguiendo esta premisa, podemos entender que algunas joyas o tipos de adornos en el pasado y actualmente podían tener objetivos y significados muy diferentes del adorno por vanidad personal. Uno de ellos, las joyas ornamentales, solamente lo vamos a ver brevemente. Son las que se utilizan para ostentar y llamar la atención hacia uno mismo. Si yo me pongo unas pantallas, unos collares, unas pulseras, ¿qué yo quiero? ¿Qué yo pretendo con eso? Yo camino por ahí, yo pretendo que me observen, que me admiren, ¿verdad? Que especialmente lo que más nos gusta a las damas es que los varones nos admiren, que digan, ay, qué elegante esa señora, o hay jóvenes que les gustan que le digan otras cosas, ¿verdad? Pero no todas. Pero lo que estamos buscando es que exaltación de nosotras mismas con un propósito meramente vanidoso. La segunda opción sería las joyas funcionales. Las joyas funcionales son, por ejemplo, las piedras preciosas en la vestidura de los sacerdotes bíblicos, ¿verdad? Ellos tenían un éfod, tenían un pecherín donde tenían una serie de piedras preciosas que tenían una representación específica de las tribus de Judá, de todo el pueblo de Israel. Tenían el Tumín y el Urín, y se usaba una vez al año, que no era algo del diario. Estas joyas no se consideraban normalmente contrarias al principio bíblico de sencillez y modestia, porque no estaban motivadas por la vanidad personal. Además, podían ser usadas para representar e identificar una institución o cargo, como la corona del rey con su anillo. Ustedes saben que cuando sellaban algún documento se utilizaba el anillo para lo decreto yo, lo apruebo yo. Ajá. También podemos notar en estos tiempos los trajes de boda, igual que los antiguos, igual que el pasaje que estuvimos leyendo de Ezequiel, donde los trajes de novia pues usan, por lo regular usa algo de pedrería, ¿verdad? Pero es una ocasión especial, no realmente vanidad, es que pues ese evento pues se muestra de esa manera. Para quienes no le dan importancia necesaria a este tema, lo cual hay muchos que lo pasan por alto y le restan, muchos de ellos sostienen que no hay nada malo en el uso de estos ornamentos, que es necesario que remarquemos bíblicamente la empecinada relación entre el uso de joyas y los adornos con la apostasía. Hay una relación bien estrecha. Esto es frecuente en la Biblia. En Ezequiel 23, del 38 al 43, desde luego en el contexto del relato simbólico, el pueblo de Dios aparece como dos mujeres que profanaron el sábado, idolatraron, llamaron amantes y a causa de ello se pintaron los ojos, se pusieron adornos, y a esto se suma que los ebrios del desierto les regalaron brazaletes y diademas, y ellas entonces cometen adulterio. ¿Ves que es un proceso que lleva a un final pecaminoso? El uso de joyas también aparece en Isaías 3, del 16 al 26. Sobre este pasaje, el comentario bíblico adventista esclarece: en ningún otro pasaje bíblico puede encontrarse una descripción tan detallada de la corrupción femenina. Se describe a las mujeres del tiempo de Isaías
tal cual eran. Terribles, vagas, arrogantes, altivas, orgullosas, más interesadas en sí mismas que en el Señor o en las necesidades de quienes las rodeaban. Cualquier parecido con alguna hoy día, pues, es pura casualidad. En este capítulo, Judá y Jerusalén son amonestadas a causa de la apostasía. Y queda muy claro el vínculo simbólico entre los adornos vanos y la apostasía. El Señor golpearía en el punto más fuerte del pecador. También en este sentido, Oseas 2:13, Dios nos indica el origen de los ornamentos de su pueblo apóstata. Dice así: la castigaré por quemar incienso a los Baales, por adornarse con sus zarcillos y joyeles, y por ir tras sus amantes y olvidarse de mí, dice el Señor. ¿Ves cómo sigue el mismo patrón? Una cosa lleva a la otra, pero al final sigue siendo el mismo, pecaminoso. Además de relatos simbólicos en la Biblia, se pueden encontrar ejemplos prácticos, no simbólicos nada más, nos vamos a los prácticos, con restricciones al uso de joyas. Como en Génesis 35, del 1 al 5, en este capítulo el abandono de los ornamentos y la idolatría se vincula a la reconsagración a Dios. Y al transitar el camino de la santidad, se destaca el versículo 4, que afirma: entonces dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los enterró debajo de una encina junto a Siquem. La actitud de los hijos de Jacob, abandonando sus ídolos y sus aros, se explica en el libro de Patriarcas y Profetas de la hermana Elena G. de White, páginas 204 y 205, para el que le guste buscar. Determinó Jacob que antes de marchar hacia ese lugar sagrado que era Betel, su casa debía quedar libre de la mancha de la idolatría. Sus hijos también fueron conmovidos por un poder subyugador. El Espíritu Santo los tocó, les habló a cada uno de ellos. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Quisieron despojarse. Por su parte, el comentario bíblico adventista declara lo siguiente sobre este pasaje: indudablemente creían que la eliminación de los dioses extraños y de todos los adornos perturbadores era necesaria si Dios había de ser sinceramente adorado. Pero más preocupante que esto, la afirmación de que solo estaban prohibidas las joyas con grabados o imágenes de pequeños ídolos no se sostiene ante la enseñanza general de las Escrituras. También porque la idolatría es una manifestación externa del estado del corazón. Nuestro exterior refleja lo que somos. Porque si yo quiero representar a Dios, yo no voy a andar con una minifalda. Yo no voy a andar con un escote que me llegue hasta acá abajo. Yo no voy a andar con muchas prendas. Porque yo entiendo cuál es lo que Dios espera de mí. Por otro lado, se puede amar tanto un adorno o cualquier otra cosa que no se tome en serio con la revelación divina, que muchas veces que caemos en esto. En este caso, la cosa o la joya que se colocan por encima de Dios se convierte en un ídolo instantáneamente. Es otro ejemplo literal de desaprobación de los adornos externos. El texto dice así, que es Ezequiel 33 del 1 al 5. Ve, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de Egipto, a la tierra que envié, que juré a Abraham, Isaac y Jacob, al decirles: a tus descendientes la daré. Yo enviaré
delante de ti el ángel y echaré al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Ve a la tierra que emana leche y miel. Yo no subiré contigo. Oye esto bien, yo no voy a subir contigo, nos dice Dios, le dijo Dios, porque eres un pueblo muy terco. No sea que te consuma en el camino. Al oír esta grave noticia, el pueblo se vistió de luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, ustedes son un pueblo muy terco. Si yo fuera con ustedes, en un momento podría consumirlo. Bien serio. Quítense los atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los israelitas se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb. Era bien serio el asunto. Dios lo toma muy en serio. Nosotros tenemos que tomarlo en serio. La palabra atavíos en este pasaje bíblico es la palabra hebrea adí. Adí significa ornamentos o joyas. La obstinación del pueblo en llevar adornos estaba obstaculizando la presencia de Dios en medio de ellos. Entonces, ¿qué iban a hacer? Caminar sin Dios. Eso no era el objetivo. Tenían que caminar con Dios. La orden divina fue que se quitaran las joyas y que vieran todo lo que Él haría por ellos. Si somos obedientes, vamos a ver cómo Dios se mantiene de nuestro lado. Esta es también una orden muy apropiada para los creyentes de hoy, que deseamos obedecer al Señor como respuesta de amor. Él nos está dando bendiciones, nos llena de sus misericordias. Nosotros, ¿cómo debemos hacer? Responderle con amor, con obediencia. A esto se suma que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo insiste en abandonar los adornos, no por la forma o el grabado de ningún ídolo, porque antes grababan el ídolo en esas prendas, sino por el testimonio, la sencillez y el ejemplo de santidad histórica de personajes bíblicos relevantes. También se hace aquí un llamado directo a la modestia. También que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor, con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Eso es lo que nos dice Primera de Timoteo 2, versículos 9 y 10. En este pasaje se discute el tipo de peinados prohibidos, porque antes se usaban, que se los enredaban así con cosas de oro y llamando mucho la atención. Las evidencias históricas apuntan a la costumbre antigua, en la cual tiene sentido en el contexto de otros ejemplos mencionados en el pasaje: oro, perlas, vestidos preciosos, ostentosos, según las traducciones, ¿verdad? Unas traducciones y también las costumbres de ellos. También es importante la expresión apostólica, que suena claramente prohibitiva: no con tales cosas, peinados, oro, perlas, ¿verdad? Elena White escribió extensamente sobre diversos aspectos de la vida cristiana, incluyendo el tema de la vestimenta, porque no solo las prendas, sino también las vestimentas. En sus escritos abogó por una forma de vestir que refleje principios cristianos como la modestia, la sencillez y la funcionalidad. Yo he visto videos de damas que se visten de manera bien provocativa dentro de un templo. Distraen al caballero, al hermano que está tratando de consagrarse, lo distrae totalmente. Es difícil para los varones especialmente, ¿verdad? No ver a alguien vestido de una manera provocativa, no mirar. Está en su naturaleza masculina.
En sus escritos, la hermana White abogó por una forma de vestir que refleje principios cristianos. Ella enfatizó que la vestimenta cristiana debería ser modesta, evitando la ostentación, el exceso. Ella escribió que los cristianos no deberíamos seguir las modas extravagantes o indecorosas que distraen la atención del carácter cristiano. Nuestra vestimenta debe ser limpia, modesta y adecuada, tal como conviene a quienes profesan temer a Dios y adorarle. Eso lo podemos ver en Consejos sobre la mayordomía cristiana de Elena G. de White, página 179. Los cristianos no debemos gastar dinero en ropa costosa, en adornos innecesarios, sino que debemos optar por prendas prácticas y de buena calidad. En el vestir, como en todas las cosas, la economía debe ser nuestra regla, nos dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 470. Mientras buscamos la simplicidad en el vestir, no debemos ser descuidados ni desaliñados. No se está diciendo que al ser modesto es que vistamos descuidados totalmente, sino porque el mismo Jesús, como vistió, él usaba una prenda que los mismos que lo crucificaron se estaban echando suerte, porque era una prenda de lino fino, de lino completo, era una prenda especial. O sea, era algo de calidad, no chacueco, no descuidado. Elena White animó a los cristianos a vestirse con modestia, sencillez, funcionalidad y calidad, evitando la extravagancia, la ostentación, buscando glorificar a Dios a través de la apariencia externa. Cuando tratamos el tema de las joyas o la modestia, solemos hablar en femenino, pero también podríamos decir que los hombres no lleven trajes ostentosos, relojes de esos que son carísimos, que son bien ostentosos, que llamen muchísimo la atención, ¿verdad? Esos serían extravagancias y orgullos que nos alejan entonces del propósito cristiano, ¿verdad? De alabar a Dios, pero estar bien puesto. En cuanto a la ropa, en el deseado de toda la gente, del capítulo 72, se describe la pureza y el carácter de Cristo, reflejando incluso en su túnica, como les estaba hablando. La vestidura de lino fino usado por Cristo era típica del carácter puro y sin mancha del Salvador. Cuando nosotros podemos decir algo así en cuanto a un hermano de la iglesia o una hermanita que vemos, al verlo vestir de una manera o de otra, nosotros podemos identificar que si se viste de una manera modesta, podemos identificar si realmente refleja a Jesús. O si de otra manera llamativa, podemos ver que realmente Jesús no está en su mente, en sus alrededores. Cada aspecto en su ser y actos reflejaba la pureza y la rectitud. Vemos que Jesús vestía ropa de calidad, pero no ostentosa. Como cristianos no estamos llamados a ser andrajosos, sino ser dignos representantes de Cristo. Así que busquemos la calidad, pero no la vanidad o la exaltación del yo. Se trata de la edificación del carácter cristiano y nuestro estilo de vida. Tenemos que tener tan presente que predicamos con nuestro caminar. En contraste con el uso de ornamentos, el apóstol Pablo aboga por la modestia y el pudor, la sustitución de estos ornamentos y vanidades por buenas obras. Una pauta que no ha prescrito a lo largo de los siglos, porque también afirma de que era la forma de vestir sin adorno de las santas mujeres del pasado, Sara. Cuando vemos los escritos
no se describe, por ejemplo, a Sara, no se describe que ella vestía ni utilizaba prendas, ni que todo lo que se habla de Sara es de una manera modesta. Y aún Abraham, que eran gente rica para ese tiempo, se vestían y no se describían así con prendas llamando la atención. Sin duda no se trata de una estandarización particular del apóstol, ¿verdad? Que él esté hablando de esto, ni que la modestia sea un estilo ligado a la época y a la cultura de la iglesia de la época en que vivió Pablo. Era una práctica que, como se ha dicho, estuvo vigente durante siglos con el aval de la santidad. Las mujeres santas que no llevaban joyas como ejemplo para toda la iglesia. Jesucristo es la perla de gran precio. Su carácter es nuestra riqueza y nuestro adorno. Para el mundo no es así. Los pecadores están bajo un tremendo engaño. Desprecian y rechazan al Salvador. No comprenden el valor de la perla ofrecida a ellos, esa perla de gran precio. La desdeñan, dirigiendo a su Redentor tan solo insultos y mofas. Esto últimamente, en los últimos años, hemos visto como aún en los mismos eventos mundiales, por ejemplo, esos Juegos Olímpicos, como se mofaban. En una presentación de Hollywood, de unos premios, se mofaban. Aquí no existe Dios aquí no habita Dios. Todo el tiempo haciendo insultos y mofas, igual con su vestir también. Más de una mujer se adorna con anillos, brazaletes, pensando ganar la admiración, pero rehúsa aceptar el sacrificio de la perla de gran precio, que le aseguraría su santificación, honor y riquezas eternas. Ya esas cosas no están consideradas importantes. Cuánta infatuación hay en la mente de muchos. Están más encantados con trivialidades terrenales, con oropero y resplandor, que con la corona de la vida inmortal, la recompensa de Dios por la lealtad. Nos dice Elena White en Mensajes Selectos, tomo 1, página 480. El apartarse del plan ideal de Dios en lo que atañe al adorno exterior ha sido motivado para muchos por el franco rechazo de las enseñanzas de Jesús en su palabra, lo que ha traído problemas en la iglesia y ha producido una influencia negativa en el hogar. Se miman a los hijos complaciendo sus deseos egoístas. Estamos levantando a nuestros niños alimentando este tipo de conductas. En cuanto al vestido, en cuanto a los atavíos, esto es lo que está bien, los educamos en esa línea y luego pues lo que tenemos son resultados lejanos a Dios. El apóstol Pablo también insiste en la necesidad de la modestia en el testimonio cristiano, como nos dice 1 de Timoteo 2, 9 y 10. Esto desde luego se aplica tanto a los hombres como a las mujeres. Se refiere a tener decencia y sobriedad en la manera de vestir. En el texto griego original, la palabra utilizada aquí es aidos y puede traducirse como modestia o reverencia. Significa no solo la reverencia al vestirse en público como si se estuviera en la presencia de Dios, sino especialmente cuando se está en la iglesia. En la concordancia, Elena White agrega: Dios quiere algo a cambio de este gran sacrificio que ha hecho en favor de nosotros. Quiere que seamos cristianos, no solo de nombres, sino en tu manera de vestir y conversar también, en tu manera de conducirte. Quisiera que se conformaran con vestir modestamente,
no con volados y plumas como dice Elena White por sus tiempos, ¿no? Eso eran lo que utilizaban para levantar las miradas de los demás. Desea que tengan modales atrayentes, modales que el cielo pueda aprobar. Si nosotros no nos vestimos, si nosotros caminamos, las palabras que decimos, debemos pensar, cuestionar, ¿esto le agrada a Dios? A muchos no les puede parecer atractivo, porque no les interesa agradar a Dios. Pero Él lo dio todo por ti. Lo dio todo por mí. Por último, cabe destacar que el apóstol Pedro también se unió a Pablo en sus escritos. En 1 Pedro 3, del 1 al 5, también dice que el comportamiento sencillo que las mujeres cristianas contribuye a la conversión de los maridos incrédulos. Y seguramente al revés, si una mujer se mantiene firme como Dios quiere que puede atraer a su esposo a los caminos del Señor. Porque muchas veces conocemos al Señor luego de ya estar casados con gente incrédula, pero nosotros con nuestro testimonio podemos atraer a nuestro cónyuge. El apóstol prosigue con claridad utilizando en el texto un lenguaje de mandamiento. De mandamiento, es una orden, no es una sugerencia. Que el adorno de ustedes no sea externo, con peinados ostentosos, atavíos de oro, vestidos lujosos. Encontramos ahora la expresión imperativa negativa, ¿verdad? No sea que usa Pedro en este último texto, no sea que el adorno externo. Esto es una prescripción para no ser y no hacer alguna cosa. No se trata, por lo tanto, de una sugerencia. En Mateo 5:37 se utiliza la misma palabra en griego como imperativo afirmativo. Imperativo y afirmativo. Aquí se trata de un mandamiento de Jesús para hacer o hacer alguna cosa y no es. Por lo tanto, un mero consejo. Considera el versículo, sino que tú sí seas sí y tú no seas no. Lo que pasa de esto precede del maligno. Además, Pedro asocia el tener una vida tranquila y apacible con la confianza y dependencia de Dios. Una vida adornada con la gracia de Dios y no con joyas ornamentales agradable al Señor. Los mandatos inspirados siguen vigentes y son presentados para nuestro beneficio y felicidad. Aquí solamente yo he traído 2 o 3 pasajes bíblicos y pasajes de la inspiración. Los cristianos no han de adorar su persona con atavíos costosos o adornos caros, como dice el mensaje para los jóvenes. 2, el amor a la indumentaria y los placeres están destruyendo la felicidad de millares, y algunos de los que profesan amar y guardar los mandamientos de Dios imitan esta clase de personas. Y lo más triste de todo es que algunos jóvenes, y no solo jóvenes, sino adultos también, tienen tanta afición a la ostentación que hasta están dispuestos a renunciar al nombre de cristiano para seguir la inclinación de su vanidad, de la indumentaria y el amor a los placeres. El vestir sencillamente y abstenerse de ostentar joyas y adornos de toda clase está de acuerdo con nuestra fe, nos dice Elena White en Joyas de los Testimonios. Yo he sido testigo de gente que prefiere abandonar a Dios. Lo vimos también en Noé, para la época de Noé. La presión de grupo influye tanto. Yo quiero hacer lo que los demás hacen. La burla. ¿Qué haces tú con eso? No me digas que tú estás haciendo esto, no me digas que tú vas a hacer aquello. Eso muchas veces pesa tanto en nuestro corazón, en nuestra mente, que somos capaces de abandonar lo más puro de nuestra vida, lo mejor que podemos tener en nuestra vida,
darle la espalda a Dios y vamos a quedar solos, al garete. Porque nuestra familia nos dice tal cosa. La familia es una de las presiones más grandes que tenemos. Nuestros amigos también pueden llevarnos a la destrucción. Tenemos que poner bien claro, establecer nuestros valores bien claramente para poder tomar las decisiones correctas. Si quieres estar con Dios, es el camino estrecho, es el más difícil, pero la meta es gloriosa. La meta final es gloriosa. Si quieres, prefieres a tu familia, a tus amigos, el camino es ancho, es divertido, es cómodo, es agradable, pero el final no es bonito. Yo te invito en este día que tomes la decisión correcta, que podamos dejar estas cosas que son externas, que perecen, porque ahora mira con todas las cosas que están sucediendo, cosas políticas que están sucediendo no solo aquí sino mundialmente, que están poniendo impuestos aquí y allá, donde las cosas se nos van a hacer más cuesta arriba a obtener. Va a llegar el momento que hasta los alimentos se nos dificulten. ¿De qué te van a servir esas joyas? ¿De qué te va a servir el vestido ostentoso? ¿De qué te va a servir la apariencia? ¿De qué te va a servir? Construye firmemente para que tengas un final glorioso, para que tengas un final con Dios, que podamos vivir en las mansiones celestiales, porque ahí sí que vamos a tener cosas hermosas. Vamos a poder tener y vivir con el Rey de Reyes. Eso debe ser maravilloso, vivir con un rey, ¿verdad? Y no es con un rey, es el rey. Eso es lo mejor de todo. Así que te invito que tomes en serio esta amonestación. Hablamos cosas muy serias en esta mañana. Yo sé que es un tema que es bien difícil de aceptar cuando tenemos nuestra vida, nuestra mente llena de cosas del mundo, lo que nosotros llamamos el mundo, pero vale la pena tomar esa decisión en favor de Cristo. Te invito a que oremos. Querido Padre que estás en el cielo, aquí estamos delante de ti, agradecidos por la palabra que nos presentaste en este día. Gracias, Señor. Permite que tu Santo Espíritu haga eco de estas palabras en nuestro corazón. Que nos ayude a dejar y desechar todo lo que nos aleja de ti. Que nos ayude a tomar la decisión correcta de seguir en pos de ti, dejando atrás las cosas superfluas, las cosas que perecen, que son pequeñas al final del camino. Permite, Padre, que podamos tomar la decisión correcta, ir en pos de ti y con nuestro testimonio poder llevarle a muchos que tú eres un Dios real, que es un Dios glorioso y que vale la pena servirte, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por las revelaciones que nos das a través del espíritu de profecía. Y bendícenos, Señor. Gracias por fortalecer nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.